CCMX Radio presenta Espacio Incluyente, un programa de entrevistas, datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente. Esta es una nueva emisión en nuestra nueva temporada también y encantados de tenerlos en su casa, CCEMX Radio. También nos encantará escuchar sus comentarios y sus sugerencias a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como CCEMX Radio. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial. No solamente en estos tiempos de contingencia, de pandemia, donde los temas de psicología se han incrementado, sino también a lo largo de toda la vida, en la existencia humana, el tema de la psicología, cómo impacta también en temas de discapacidad. Así que no le cambien, al contrario, vamos a nuestra primera sección, Curiosidades de la Salud Emocional y la Discapacidad, y volvemos enseguida aquí a Espacio Incluyente. Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez Escamilla y el tema del que les voy a hablar hoy es acerca de la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial se refiere cuando una persona presenta alguna alteración en al menos uno de los sentidos. Es muy común que este término lo utilicemos para referirnos a las personas con discapacidad visual o auditiva. ¿Sabías que en otros sentidos también puede presentarse alguna alteración? Por ejemplo, en el sentido del olfato, como la anosmia. ¿Habías escuchado hablar de ella? Se refiere a la incapacidad para oler. Existen personas que presentan disminución o pérdida total de las sensaciones de dolor, calor y frío. Y también hay quienes presentan la incapacidad de percibir la posición del propio cuerpo y de los movimientos. Esto puede generar alteraciones en el equilibrio, por lo que una persona puede presentar varios tipos de discapacidad sensorial. Por ejemplo, seguramente has escuchado hablar de Helen Keller, mujer estadounidense, escritora y activista política, quien a la edad de 19 meses sufrió una grave enfermedad que le produjo algunas secuelas de tipo sensorial, como la pérdida total de la audición y la visión. Helen Keller fue sordociega y aprendió a comunicarse, leer y escribir gracias a su maestra Annie Sullivan. Sullivan hacía que Helen tocara las cosas y le deletreaba el nombre del objeto en la mano de Helen, y así es como ella aprendió a leer. Para enseñarle a hablar, Sullivan ponía la mano de Helen en su garganta para que pudiera sentir las vibraciones creadas al pasar los sonidos por la garganta. Sullivan hacía que Helen tratara de formar estas mismas vibraciones. Muy interesante, ¿no? Pues así como Helen Keller recibió atención para poder aprender a realizar diversas actividades, actualmente existe la estimulación sensorial, la cual se lleva a cabo con diferentes ejercicios y objetos con el fin de potenciar las habilidades sensoriales de las personas. Favorece en el proceso de aprendizaje, memoria, atención, solución de problemas y en el desarrollo de las habilidades sociales. Te quiero preguntar si habías escuchado hablar acerca de los cuartos de estimulación multisensorial, o también conocidos abreviadamente como SEMS. Estos cuartos se crearon con el objetivo de proporcionar información de diferentes canales sensoriales y enseñar a interpretar e integrar los estímulos de diferentes sentidos. La idea de este espacio multisensorial surge por la propuesta de dos terapeutas holandeses que a finales de la década de los 70 notaron los beneficios de su trabajo en personas con discapacidad intelectual. Estos espacios actualmente están dirigidos a niños y adultos con alguna discapacidad o disfunción de la integración sensorial.
Algunos de los elementos que integran el SEM son música instrumental, luces, difusores de aromas, cama de agua, colchonetas e incluso alberca de pelotas. Estas habitaciones otorgan varios beneficios, como aumento de la concentración, la creatividad y la calma. Promueven la relajación física y mental, reducen los niveles de estrés y proveen alivio del dolor. Bastante útiles estos cuartos de estimulación multisensorial, ¿no crees? Ojalá algún día tengas la oportunidad de conocer uno de ellos. Actualmente, en varios centros de rehabilitación para personas con discapacidad, ya cuentan con estos cuartos de estimulación multisensorial. Por ejemplo, aquí en México, en los centros de rehabilitación infantil Teletón, incluyendo el Centro de Autismo Teletón y diversos CAM de la Ciudad de México. También varios centros de rehabilitación pertenecientes al DIF, como pueden ser los que se encuentran en el Estado de México, en Colima, Puerto Vallarta, Estado de Querétaro, Baja California Sur, Oaxaca y varios estados también ya cuentan con su cuarto de estimulación multisensorial. Antes de poder terminar esta cápsula del día de hoy, me gustaría poder recomendarles el siguiente libro, titulado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, del médico neurólogo Oliver Sacks, ya que este autor narra brevemente 20 casos de personas con algún padecimiento de tipo sensorial. Pues espero que esta información les haya interesado y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. Si tienes sugerencias sobre algún tema del que te gustaría escuchar en esta sección, Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad, puedes hacerlas llegar a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia e interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535-090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Incluyente. Acabamos de escuchar una sección muy importante en esta nueva temporada de Espacio Incluyente. Se trata de curiosidades de la salud emocional y la discapacidad. Y justo hoy tenemos a la invitada, la creadora de esta sección. Así que vamos a escuchar su semblanza y volvemos enseguida aquí a CCMX Radio. Alejandra Juárez Escamilla, licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, tiene una maestría en Terapia Familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 10 años de experiencia como psicóloga, atendiendo personas con alguna discapacidad y a sus familiares. Como ponente en congresos, ha impartido diversos talleres y cursos para dar a conocer información sobre la discapacidad visual. Actualmente forma parte del cuerpo docente del diplomado Intervención Temprana en Pacientes Pediátricos con Discapacidad Visual en la FES Iztacala UNAM y brinda consulta psicológica en línea. Tiene conocimiento sobre la lectoescritura en braille y actualmente está aprendiendo a comunicarse mediante la lengua de señas mexicana. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Alejandra Juárez. Solo aquí, en Espacio Incluyente. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa Espacio Incluyente, justo muy bien acompañados, porque qué mejor que cuidar de nuestra salud emocional. Y bueno, para ello tenemos a la experta el día de hoy. Se trata de la maestra y licenciada en Psicología, Alejandra Juárez Escamilla, quien además es la que está a cargo de nuestra sección Curiosidades de la Salud Emocional y la Discapacidad. Bienvenida, querida Ale.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, querida Marlene. Pues muy contenta de estar aquí y agradecida también. Yo encantada de que el auditorio te conozca, que escuche, conozca un poco más de quién está detrás de esa sección tan interesante que ha gustado mucho al público y que además nos trae un beneficio en salud. Porque muchas veces ponemos atención en nuestra salud física, en nuestra salud financiera, ¿verdad? En estos tiempos también, Ujú. pero hay que tener mucho cuidado de nuestra salud mental y psicológica, porque si no estamos bien en ese tema, no podremos disfrutar de, si aun cuando tengamos una buena salud financiera, aun cuando tengamos una buena salud física, si nuestra mente no está en buen estado, entonces lo demás es como una carambola, ¿no? Se echa a perder. Así que por eso te tenemos aquí con nosotros para que nos aconsejes, para que más allá de los temas que hemos abordado en Curiosidades de la Salud Emocional, el día de hoy el público te conozca y sepa de la importancia de la psicología en la discapacidad. Así que cuéntanos un poquito cómo te decidiste a estudiar esta área. ¿Hubo algún detonador que te motivó a hacerlo? ¿O ya como que tenías muy definido también tu perspectiva en cuanto a la profesión? Justamente, Marlene, fíjate que hace poquito tiempo, la verdad es que estaba yo platicándole a mi pareja justamente cómo es que yo como que me animé, ¿no? A tomar como la decisión de ser psicóloga. Y entonces, cuando yo le estoy contando todo esto, pues la verdad es que se me vinieron recuerdos muy bonitos pues de la infancia, porque yo recuerdo que cuando decidí ser psicóloga fue justamente en el momento en el que aquí en México, en la Ciudad de México, empezaron a crear el CRIT del Teletón, los centros de rehabilitación infantil. Entonces, yo recuerdo que veía pues cápsulas de televisión en donde salían las psicólogas, ¿no? El profesional encargado del área de rehabilitación y yo decía, es que a mí me gustaría poder estar en ese lugar atendiendo a todas las personas, a los niños, a las familias, pero yo decía, yo quiero ser la psicóloga, ¿no? Y entonces, eso digamos que yo recuerdo que lo tengo pues desde la infancia. Y entonces, ya pues conforme pues ya yo fui creciendo, pues ya es conforme, ya digo, tanto en la secundaria, ¿no? Como en la preparatoria, que digo, no, sí, esto es lo mío. Quiero ser psicóloga y siempre creo que desde mi formación en la licenciatura, estuve en conexión con todo lo que es el tema relacionado a discapacidad. O sea, de alguna u otra forma, siempre estuvo cercano como este mundo, ¿no? Como que de pronto ahora lo hablo y digo, es que eran como de pronto esas señales que eran como de, no, es por aquí, ¿no? Es por aquí este camino. Y entonces, pues la verdad es que yo durante mis prácticas en la licenciatura, pues tuve la oportunidad de poder aportar pues parte de lo que yo iba aprendiendo hacia, hacia niñas principalmente con síndrome de Down y después decidí hacer mis prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahí estuve algunos meses también aprendiendo y la verdad es que para mí fue uno de los lugares en los que también me ha encantado poder estar aprendiendo porque conocí a mucha gente que la verdad es que de esto ya tiene prácticamente ya unos casi 11 años y todavía me acuerdo perfecto de las personas que me tocó conocer, ¿no? Que tuve esa gran oportunidad. Y pues igual, ¿no? Se apareció como justamente una persona que ha sido como también una luz dentro de mi profesión como psicóloga y me dice, oye, pues están solicitando una psicóloga, ¿no? En un centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual. Y entonces, tenía yo como bastante temor, decía yo, podré, ¿no? Y dije, pues me voy a animar, ¿no? Dije, pues sí he estado yo, pues ya de alguna forma aprendiendo, a pues estarme yo como justamente en el mundo de la psicología, pero también de la psicoterapia, que ese es como digamos otro mundo también. Y dije, pues me voy a animar. Y pues bueno, me notificaron que
que yo había sido pues seleccionada para poder ingresar a este centro de rehabilitación. Formalmente se llama Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual, abreviado CADIVI, y pertenece al Hospital de la Luz. Y pues ahí tuve la gran dicha de poder ser la psicóloga titular de este centro. Y pues ahí estuve colaborando durante 7 años. La verdad es que es un lugar en el cual pues aprendí bastante. Siempre lo digo así, ¿no? No es como algo en donde yo hubiera como impuesto, ¿no? Sino más bien siempre me llevé algo de la gente, siempre. Y fue un lugar en el que me sentí, la verdad es que bastante contenta. La verdad es que gracias también a poder conocer a mucha gente en este lugar, es también que gracias pues a mi trabajo, pues a las relaciones que fui creando en este lugar, pues varias de ellas están ahorita muy fortalecidas al día de ahora, ¿no? Y entonces siento que pues en este camino de la psicología y la discapacidad justamente se han abierto caminos, yo los veo más bien como llenos de mucha esperanza para mí, bonitos, que me ha permitido conocer a mucha gente con mucha luz. Y pues nada, es ahí donde en CADIVI pues me tocó atender a muchas familias, no solamente a los niños o a los adultos con alguna discapacidad visual, y que también no solamente era gente que acudía con discapacidad visual, también me tocó atender pues muchos casos de personas con discapacidad múltiple, y también con enfermedades crónico-degenerativas, o también de pronto las llamadas conocidas como enfermedades raras. Entonces, la verdad es que me tocó pues aprender mucho al respecto, y yo en la licenciatura, cuando yo iba como ya más enfocada al área de la psicoterapia, yo desde la licenciatura dije que quería enfocarme al área familiar, a tener una maestría como terapeuta familiar. Cosa que también lograste finalmente, pero justo vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, porque ¿cuántas historias no se tejieron en ese trayecto tuyo en la parte laboral dentro de CADIVI? Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar la cápsula Acá Entre Mamis y volvemos enseguida contigo en nuestro segundo bloque? Claro que sí. Hola, queridas amigas, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en su sección de Acá Entre Mamis. Yo soy Chela, gracias al programa Espacio Incluyente que me permite llegar a ti, y en esta ocasión el tema será transporte con empatía. Espero que les encante y comenzamos. Primero te voy a decir el significado de empatía, el cual es sentimiento de identificación con alguien o con algo. Esto nos dice el diccionario de la Real Academia Española, y basándonos en este significado hablaremos sobre el transporte y la empatía. ¿Qué pasa en nuestro país, México? ¿Existe o no la empatía en el traslado de personas con discapacidad? Tú me dirás, sí, porque hay lugares asignados en los camiones, hay señalamientos en el metro de braille, y hasta elevadores en algunas estaciones tienen acceso, pero amigo, esto no es empatía, esto es un derecho de movilidad, el cual aún es muy incipiente en nuestro país. Esperamos que las autoridades mejoren en este aspecto, pero la empatía es más allá, es ponerse en la situación emocional de otra persona, tenga o no tenga discapacidad. Y es por eso que te pregunto a ti, amiga, que me escuchas, ¿qué tan empática eres en el transporte público? Esa es una pregunta que te dejo para que tú te respondas. Tengo muchas historias yo que contarte sobre el transporte público, me ha pasado de todo, pero la más relevante fue cuando mi hija Renata convulsionó en el camión de regreso a casa. Esto puso su vida en peligro. Esto pasó después de un arduo día de terapias, y te contaré que el centro de terapia de mi hija está a 2 horas y media de mi casa, y ya sentadas en nuestros asientos reservados comenzó el trayecto. Pero en un instante cambió mi destino. Renata comenzó a convulsionar, como te comentaba, y estas convulsiones no cesaban.
y el camión iba muy lleno. Y como pude, pedí que me bajaran y me bajé. Mas sin embargo, una muchacha se percató de lo que estaba sucediendo y me dijo que me acompañaba al hospital más cercano y logramos darle la atención a tiempo. Si esto no hubiera sucedido, mi hija no estaría ahorita conmigo. En esta experiencia aprendí muchas cosas. Primero, que el chofer no fue responsable ni mucho menos empático, porque no se vale llenar el camión como si fuera el último que pasara en toda la vida. Y después reflexioné y dije, si él no hubiera llenado tanto el camión y si la gente también no se subiera a los camiones así como si fuera el último que fuera a pasar en su vida, yo hubiera podido bajar más rápido. Pero también aprendí que todavía existen personas empáticas que te pueden ayudar en momentos difíciles. A esta muchacha yo no la conocía, yo no sabía ni su nombre, mas sin embargo ella decidió acompañarme, ponerse ella en mi situación y hasta pagar el taxi que nos llevó al hospital. Este tipo de personas queremos que se multipliquen. Por ello te hablo a ti, amiga y amigo que nos escuchas. Cambia, ponte en el lugar del otro, respeta los lugares asignados para las personas con discapacidad. Y si ves a un adulto mayor, pregunta si lo ayudas a subir o a bajar del transporte. Y no juzgues a las personas con discapacidad intelectual, porque ellas muchas veces no se les nota su discapacidad, mas sin embargo sí la tienen. Y tú, si eres chofer de transporte público o privado, no les niegues el servicio a una persona usuaria de silla de ruedas ni a su familia. Al contrario, ayúdalas a subir su mobiliario. Sé más empático, por favor, ponte en su situación y no les niegues el servicio. Esta situación de subir a una persona usuaria de sillas de ruedas me ha pasado en muchas ocasiones, ya sean los taxis o los camiones, se niegan rotundamente a veces a subirnos. Y tú, amiga, si viajas en transporte público con tu familiar con discapacidad, también haz valer tus derechos. Pide tu asiento reservado, claro, de manera cortés, e identifica a tu persona con discapacidad si es una discapacidad no visible. Ahora te voy a contar derechos que tienes aquí en la Ciudad de México para trasladarte con tu persona con discapacidad. Puedes tramitar la tarjeta incluyente desde la página de CEMOVI. Anota www.cemovi.cdmx.gov.mx. Ahí te darán todos los pasos que tienes que seguir para tramitar esta tarjeta incluyente y con ella entrarás gratuitamente al metro, al metrobús, al RTP, al tren ligero. Además, puedes obtener descuentos en pagos de impuestos, como el pago del predial, como el del agua, entre algunos otros. Además de solicitar su logo de balizamiento en el estacionamiento de tu casa. Y también puedes agilizar el proceso de emplacado de tu coche. Bueno, estos son algunos consejos que te puedo dar para que la movilidad sea más accesible y segura para ti. Ahora, los invitamos a participar y dejar sus comentarios en el WhatsApp del programa Espacio Incluyente, el cual es 55 35 09 05 75. Y para finalizar con esta sección de Acá Entre Mamis, les daré el consejo de mamá a mamá. Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás. Dalai Lama. Esta frase del Dalai Lama es muy importante porque el aprecio y las cosas buenas que hagamos por las demás personas hacen crecer a todo un conjunto de la sociedad. Así es que tú, amiga, tu amigo, cada día que te levantes, ponte una meta y di, hoy voy a hacer algo bueno por alguien, voy a ayudarle con una sonrisa, voy a ayudar a una persona adulta mayor a subir al camión, a descender del camión o simple y sencillamente voy a dejar de ser solamente un individuo más. Muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares. Agradecemos al programa Espacio Incluyente y al Centro Cultural de España en México por la empatía para transmitir esta sección.
hasta la próxima emisión de su sección Acá entre Mamis. Gracias, hasta la próxima. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Espacio Incluyente y con nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Alejandra Juárez, quien es titular de la sección Curiosidades de la Salud Emocional y la Discapacidad. Y nos estabas contando, Ale, en nuestro bloque anterior de la experiencia que adquiriste, no solamente con personas con discapacidad visual, sino con discapacidades múltiples o enfermedades raras. Cuéntanos un poquito al respecto. Así es, Marlene, pues justo es donde yo aprendo cómo identificar que no solamente dentro del campo de la discapacidad en general, pues de pronto podemos concebir o identificar que una persona tiene solo una discapacidad, ¿no? Sino ahí es donde aprendo a identificar que dentro de una misma persona pueden estarse presentando diversas alteraciones. Y entonces eso hace que la familia principalmente y la persona que está padeciendo pues tanto la enfermedad como alguna discapacidad, hace que tengan que tener mayores movimientos dentro de su sistema familiar, porque de pronto ya no es solamente pues acudir por ejemplo, al oftalmólogo y acudir pues al centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual, sino es estar acudiendo a diversas instituciones y entonces ya no solamente es una terapia de rehabilitación, sino son varias y entonces la familia de pronto está yendo con su familiar, ¿no? Con el paciente, está acudiendo en toda una semana a un sinfín de citas, existe un agotamiento impresionante, tensiones, las complicaciones económicas son bárbaras, incrementa demasiado como también el gasto económico. Y claro, entonces, porque habrá quienes vengan a atender a sus hijos del interior de la República y que tengan que pagar hoteles, alimentación, transportes. Entonces, sí se vuelve bastante complicado en todo tema, ¿no? En el económico, en el emocional, que también es muy desgastante. Cuando te dicen, bueno, vamos a mandarle estudios, análisis y no sabemos bien a bien qué diagnóstico, pero y ellos están viendo cómo su familiar está padeciendo a lo mejor con dolor o sin el dolor, pero con la angustia de no saber qué es lo que tiene. Así es, justamente pues suceden todas estas series de complicaciones y como bien dijiste, Marlene, mucha gente que acude aquí a la Ciudad de México a atenderse tiene que hacer un trayecto bárbaro, ¿no? De tiempo, de traslado, porque es gente que viene de otros estados de la República y entonces pues eso implica otro tipo también de ajustes que tienen que hacer pues tanto los pacientes como con su familia. Y por eso es que no dejé, nunca descarté la idea que yo tenía en su momento de estudiar la maestría en terapia familiar y justamente todo lo que aprendí en este centro de rehabilitación hizo reafirmar mi idea y por eso pues decido, de pronto tomo la decisión de salir de este centro pues para poder incursionar pues en este nuevo proyecto en mi vida profesional, ¿no? Que fue pues estudiar la maestría en terapia familiar en la UNAM, aquí en la Facultad de Psicología. Ahora sí que me llevé como justamente mi bandera a la universidad, ¿no? Sobre todo lo que es el mundo de la discapacidad y es una bandera que pues he decidido no abandonar. ¿Y te gustó realmente? Yo te veo apasionada con el tema, ¿no? Pero pudiste haber atendido a lo mejor claro, otro tipo de... Sí. Uh-huh. Sí, claro, pues la verdad es que ya, pues ya de pronto aquí estando en la maestría, pues también ya me toca pues también conocer otras temáticas por las cuales las familias acuden a terapia. Y aquí en la maestría algo que me pude como dar cuenta y que quizás a lo mejor no había yo mirado con tanta atención es pues el tema, por ejemplo, con respecto a la violencia. Entonces fue donde dije,
es que con respecto al tema de la discapacidad, también son personas que se ven atravesadas por el tema de la violencia, de la discriminación, del no respetar derechos. Y empecé también a darle un foco hacia la mujer, hacia cuántas personas, mujeres con discapacidad, se han visto discriminadas, ¿no? De alguna forma viven muchas situaciones de violencia. Entonces, de alguna forma, para mí también todo lo que aprendí en la maestría me permitió poderle dar más miradas hacia el tema de la discapacidad, sobre estos temas que de pronto sabemos que existen, pero a veces no se nombran, ¿no? Y que son todos estos temas en relación pues a la violencia y a la discriminación. Claro, y que muchas veces se quedan detrás de la puerta o de las cuatro paredes, ¿no? Más allá no salen por los prejuicios, por los miedos o inclusive por la cultura. Entonces, es importante visibilizarlos, hacer notorio que todo esto involucra también parte de nuestra salud mental y que tenemos que atender a todos, no nada más cuando una persona tiene discapacidad o no la tiene, sino que se sabe consciente de que requiere ayuda psicológica y que también a veces la familia interviene. En esos temas, tú como profesional, cuando se habla de terapia familiar, ¿es real? O sea, físicamente convives en terapia con toda la familia o con los involucrados o vas hablando de uno en uno. Pues bueno, dentro de la terapia familiar sistémica, que ese es mi enfoque de trabajo, existe diversas modalidades de poder llevar a cabo la terapia. A veces, principalmente lo inicial, es que en la entrevista, la primer consulta, pues puedan acudir los familiares, principalmente como involucrados, como aquellos conocidos como cuidadores primarios. También, por supuesto, la persona que está presentando directamente la discapacidad o una enfermedad, pero también hay muchas veces que hay familiares que a lo mejor no están tan directamente involucrados, pero que también están interesados en poder participar, en poder informarse, en poder recibir orientación. Entonces, básicamente, digamos como que la puerta se abre a toda aquella persona que quiere estar ahí presente y ya dependiendo pues de lo que surja en esa primera entrevista es conforme se van tomando decisiones con la familia, con la persona que está viviendo la condición de discapacidad, y entonces es muy recomendable que también se abran espacios individuales dentro de la modalidad de terapia familiar. O sea, esto quiere decir que puede que un día yo cite directamente solamente a la persona conocida como el paciente y ya después vengan citas en donde a lo mejor yo esté directamente hablando con la esposa, por ejemplo. Hay sesiones que a mí me gusta mucho llevarlas a cabo así, en donde separo a los hijos y entonces son sesiones únicamente con los hijos donde hablamos pues de este rol entre hermanos y entonces ya de pronto después de tener esta serie de sesiones como divididas, pues entonces ya vuelve a haber otra sesión en donde juntamos nuevamente a la familia y a mí me gusta pues llevarlo a cabo de esta forma porque me permite también darle un espacio de escucha a cada persona de la familia. Para mí es como bastante valioso no dejar de escuchar, de tener presente la voz de cada uno, porque si bien existe una persona que está presentando una condición de discapacidad, pero también las otras personas han vivido efectos, han tenido algunas modificaciones pues en su vida. Y entonces todo eso también es importante pues no dejarlo de atender. Claro, es importante que lo abarques desde todas las aristas, ¿no? La familia, bueno, ya el hecho de tener una discapacidad es toda una chamba, ¿no? De enfrentarlo día con día, de asumirlo, pero también para la familia que no sabe cómo te encuentras emocionalmente, cómo puede apoyarte y que con ese afán de quererte ayudar a veces te sobreprotege. Entonces, justo tú me imagino que señalas esa línea tan delgada que a veces se puede cruzar. Exactamente, sí, así es. Y pues algo que también me gusta y como justo ahorita tú lo hacías mención también, Marlene, me gusta mucho poderle dar una mirada hacia
las personas, por ejemplo, niños, adolescentes, que también se están viendo inmersos dentro de este sistema familiar. Por ejemplo, si es a lo mejor un hijo que presenta discapacidad, pues de pronto es que pasa también con los hermanos, que no dejen también de tener ellos un espacio pues de escucha. Creo que cada quien dentro del lugar que le toca pisar o la posición que le toca pues en este rol, ¿no? De la familia, creo que cada uno, de acuerdo a su etapa de vida, pues puede llegar a tener, pues sí, ciertas repercusiones de poder atender como las necesidades de cada uno y poder hacer un conjunto, una integración. Así es. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música y volvemos contigo en nuestro siguiente bloque? Volvemos enseguida aquí a CSEMX Radio. Buenas tardes, yo soy Ailía y esto es Presto mi voz, aquí en Espacio Incluyente. ¿Cómo es para un niño con discapacidad acudir a una escuela regular entre comillas, en México? Es bien difícil, así como suena. Por principio de cuentas, en las escuelas regulares del país, tanto públicas como privadas, no existen ni las herramientas, ni los accesos, ni las adecuaciones, ni el personal calificado para atender la demanda educativa de los niños con discapacidad. Los maestros no saben braille ni conocen la lengua de señas mexicana, por decirlo menos. Luego, los niños deben enfrentarse a sus compañeros de clase, que muchas veces, lejos de ser empáticos, se comportan como unos verdaderos patanes. Por supuesto, reproducen lo que ven en casa. Y no se trata de decir pobrecitos, los cieguitos, los muditos, los tontitos, porque así les dicen, cuando deberían llamarles por su nombre como a cualquier otra persona. Se trata de reconocer que es un problema, que está mal discriminar, que debemos ser empáticos siempre, que debemos derribar barreras en lugar de crearlas. Me han contado historias de cómo siendo niños con discapacidad fueron hechos a un lado, cómo los señalaron y ridiculizaron delante de otros niños. Cómo esos niños con discapacidad recurrieron al soborno con tal de tener amigos, que en realidad no lo eran. Cómo se fueron dando cuenta de que los amigos de verdad no son los que están ahí para que les compres cosas y les invites a lugares con tal de que estén contigo. Y al final se van dando las oportunidades, muy pocas, en un mundo hecho para personas regulares. Por muchos años, las personas con discapacidad fueron ocultadas del resto del mundo en el sótano de sus casas. Fueron negados ante la sociedad. Eran un estigma, una carga que muchas veces no querían llevar o no sabían cómo hacerlo. De por sí es difícil ser padres. Yo soy madre y siempre digo, los hijos no traen instructivo al nacer. No hay un manual para ser una buena madre. Si a la ya de por sí difícil tarea de tener un hijo le sumamos el grado de dificultad que supone ser padres de un hijo con discapacidad, podemos entender un poco por qué los ocultaban. Sé de casos de éxito, como mi maestro de lengua de señas mexicana, Aaron Pedrosa, así lo encuentran en Facebook, quien es sordo de nacimiento. Su abuela detectó su sordera a los 6 meses. Sus padres tuvieron que llevarlo a otro país para que tuviera acceso a la educación inicial. Él comenzó su proceso de lectoescritura hasta los 12 años. Actualmente tiene una licenciatura en enfermería, una maestría en educación especial y está cursando un doctorado. También ha participado en contiendas internacionales de nado en mar abierto y por supuesto ha obtenido medallas y premios. Mi dentista, la licenciada Maribel, es sorda. Es una excelente profesionista. También le gusta el ciclismo y participa en grupos como Bicisordos y rodadas en la Ciudad de México. Mi amigo Juan Omaña, que he mencionado en programas anteriores, es trabajador social. Mi maestra de braille es psicóloga. Lo que me lleva a pensar que por supuesto que se puede, pero en este país sigue siendo muy complicado. Es trabajo de todos lograr que cada niño en este país tenga acceso a la educación, ya que es su derecho constitucional. Un trabajo que nos va a tomar mucho tiempo, pero que se puede lograr con la participación de todos. Debemos enseñar a nuestros hijos acerca de la empatía y de la solidaridad, entre otras cosas. Los maestros deben estar más y mejor preparados para poder enseñar a cada niño de acuerdo a sus capacidades y necesidades de aprendizaje. Si todos participamos,
podemos entonces conseguir que nuestros niños tengan acceso a la educación y a una de calidad, sin importar si son niños regulares o si tienen alguna discapacidad. Y bueno, esta sigue siendo Ailía y esto sigue siendo Te presto mi voz en Espacio Incluyente. Gracias y hasta la próxima. ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia e interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535-090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte. Y ya estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa Espacio Incluyente. Acabamos de escuchar la sección Te presto mi voz con la fonoaudióloga Ailía Antunes. Y bueno, esperemos que estos consejos les sirvan también muchísimo a ustedes, así como los consejos que escuchamos semana con semana en Curiosidades de la Salud Emocional y la Discapacidad. Hoy está con nosotros la licenciada Alejandra Juárez, que nos está platicando de su experiencia justo como psicóloga, coach de vida también con temas de discapacidad. Y nos decías en el bloque anterior, Ale, que a veces tienes que tratar la terapia familiar dependiendo del enfoque de las necesidades de cada quien. Y es que muchas veces cuando hay una familia, y no sé, existen 3, 4 hijos, muchas veces malamente los padres ponen atención justo en el hijo con discapacidad, ¿no? Y entonces los demás se sienten desplazados, como que yo no existo para mis papás, o por lo menos así lo sienten, ¿no? Aunque en realidad sí les pongan la atención, pero finalmente pasa eso, a veces aunque no haya un hermano con discapacidad, existe ese mito de, ay, a mi hermano lo quieres más que a mí, ¿no? Entonces, qué importante es también atender las necesidades de los niños, de los adolescentes, por la etapa vulnerable que están de madurez, de crecimiento, en el que pues empiezan a tener esas dudas, ¿no? De sentirse pertenecientes a la sociedad, a la comunidad y por supuesto a la familia. Sí es, Marlene. Sí, la verdad es que creo que dentro de la terapia familiar justamente es un modelo que me permite poder, yo lo llamo así, ¿no? Como irme a mí también moviendo hacia las necesidades de cada persona y conforme los movimientos que se vayan generando en la terapia, pues la verdad es que es muy gratificante ir viendo los resultados, ¿no? Los resultados positivos. La familia va identificando sus propios recursos. Eso es algo muy importante que me gustaría resaltar, ¿no? Que en la terapia se busca que cada uno identifique qué recursos tiene para aportar hacia el sistema familiar. Oye, y más o menos, digo, yo sé que cada caso es diferente, pero ¿cuánto dura una terapia familiar? Pues bueno, sí, como bien decías, ¿no? Cada caso es diferente y varía. Em, Hay de pronto objetivos que se pueden plantear dentro de la sesión, a lo mejor a trabajar en una sesión en sesiones de 10, por ejemplo, pero también a veces me ha tocado muchas veces tener que brindar sesiones de una sola vez, como se le llama sesión única. Esto también es como otra modalidad de dar terapia, porque me ha tocado gente que viene de otros estados, como hablábamos hace un momento, y a veces coincidió que, pues en mi caso, podría tener un espacio, pues acuden a la consulta, pero son personas que a lo mejor difícilmente van a poder continuar, porque a lo mejor dicen, no, no estoy interesado o con esa sesión me bastó. Y entonces, sí me ha tocado también impartir sesiones únicas, pero también me ha tocado, pues, también familias en las que inclusive, pues, hasta aproximadamente 20 sesiones, ¿no? Esto sí ya va dependiendo como de, pues, también del compromiso, de qué tantas posibilidades existan de poder continuar, ¿no? Entonces, es variable.
Oye, y cuéntanos, ¿cómo es que te surge la idea de decir, quiero estar en la radio hablando de temas de discapacidad? Ya lo haces en tu vida práctica, lo abordas día con día con tus pacientes en la parte laboral, pero ¿qué fue lo que te motivó a crear Curiosidades de la Salud Emocional y la Discapacidad? Bueno, pues justamente creo que aquí sí es tanto por un tema profesional como poder aportar lo que he podido ir aprendiendo, pero también desde un punto personal. eh, Muy poca gente, la verdad es que lo sabe, pero bueno, yo presento hipoacusia. Esto es asociado a un padecimiento que se llama autoesclerosis y entonces, pues de alguna otra forma también desde mi vida pues personal, pues sí he estado ligada pues también a temas en relación a discapacidad, ¿no? Y en este caso auditiva. Entonces, ahorita en este momento dije, no solamente quiero desde un consultorio hablar, sino quiero poder compartir a la gente muchos datos que existen, porque pues así como en mi caso también me ha tocado como tener que buscar y de pronto digo, híjole, es que no se sabe mucho al respecto de este padecimiento que yo presento. Me ha tocado ahorita enfrentarme pues por cuestión de la pandemia a muchas dificultades auditivas, principalmente por el uso del cubrebocas. Y entonces, la verdad es que todo esto me ha movido a decir, tengo que moverme y no solamente como en el consultorio, porque pues la verdad es que también mucha gente a veces no logra llegar a un consultorio psicológico. Así es, sí, efectivamente. También se requiere de valor, ¿no? De decir, necesito ayuda, que de verdad lo reconozcas, porque si no lo haces de esa manera, pues nadie te va a tocar la puerta y te va a decir, oiga, ¿usted requiere terapia? No, tendrías que primero hacer una conciencia y a veces no pensar que todo es caro, ¿no? De hecho, en Locatel sé que hay atención psicológica gratuita las 24 horas del día, así que no hay pretexto también para que los radioescuchas digan, necesito atención y sale caro o trasladarme, ¿no? Ya Sí. tan solo ahora con las plataformas de videoconferencia estamos a un clic de una llamada de decir, de verdad lo necesito y lo tengo que obtener. En tu caso, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Por si alguien quiere tomar consulta contigo, quiere ser tu paciente. Sí, gracias, Marlene. Sí, pues como bien lo decías, estoy brindando ahorita consulta vía videollamada y pues bueno, me pueden escribir a mi correo electrónico que es Alejandra Juárez con Z, después de Juárez, esc@gmail.com. Y también les puedo brindar mi número telefónico que es 55 34 39 98 32. Perfecto, tomen nota y si no, de todas maneras, a través de nuestras redes sociales, ustedes pregúntenos. También ya les hemos estado dando durante el transcurso del programa nuestro número de WhatsApp 55 35 09 05 75 para que cualquier comentario, si tienen alguna sugerencia de algún tema, si quieren felicitar a nuestras expertas también en sus secciones, son bienvenidas esas felicitaciones. Y también si quieren estar aquí como invitados, como el día de hoy Alejandro, también pueden estar hablando de temas de inclusión y discapacidad. Así que, pues un placer tenerte con nosotros, querida Ale. ¿Quieres decir algo más para despedirte en esta tarde del auditorio? Solamente concluir que también gracias a este camino, pues me ha permitido conocer a gente muy, muy valiosa, como en tu caso, Marlene. Gracias. Gracias, Ale. Yo pienso lo mismo. La verdad que la vida no se equivoca y dicen por ahí que no son coincidencias, sino diosidencias. Así es que nos escuchamos la próxima semana. Vamos a seguirnos cuidando, a seguir utilizando nuestras medidas de sanidad y de cubrebocas y sobre todo a seguir teniendo también cuidado con los horarios y los tiempos para también la vacunación. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar la cápsula
Páginas que trascienden, un poema muy especial el día de hoy. No tomen mucha atención porque se trata también de una persona con discapacidad, la que el día de hoy nos presentan. Y bueno, pues gracias también a todo el equipo de producción, por supuesto a Cecilia González Landín, a Uriel Jiménez, a nuestro productor Alejandro Fierros. Y bueno, pues gracias a todos ustedes que amablemente nos escuchan en sus casas. Mi nombre es Marlene Castro. Hasta la próxima. Páginas que trascienden está al aire en tu frecuencia favorita. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Salas. Soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía. Bienvenidos a este segmento denominado Páginas que trascienden dentro del programa Espacio Incluyente. Gracias por darnos el regalo de sintonizarnos en distintas partes del mundo. Te cuento que en esta sección compartimos pensamientos, poemas y reflexiones de personas cuya discapacidad no ha sido un obstáculo para sumergirse en el mundo de las letras y difundir su forma de percibir la realidad. ¿Te animas a emprender este viaje fascinante junto conmigo? Siéntete como en casa y abraza esta reflexión. Este texto es atribuido a Jorge Luis Borges, un poeta, ensayista y narrador argentino, quien destacó a pesar de su discapacidad visual. Nos habla acerca del arte de vivir. Cuando todo parece gris, siempre hay un rayito de luz en medio de la oscuridad. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Me asombró tanto como es el ser humano que aprendí a ser yo misma. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo misma y saber que soy buena compañía. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto, incluyéndome, como debe ser. Hago lo que debo de la mejor forma que puedo y que los demás hagan lo mismo. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga para poder apreciar el recorrido. Aprendí que nadie me pertenece. Las personas estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Quien realmente está interesado en mí me lo demostrará a cada momento y contra lo que sea. La verdadera amistad existe, pero no es fácil encontrarla. Eso es vivir. La vida es bella, con su ir y venir, con sus sabores y sinsabores. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos. Suelen ser un recuerdo amargo que nos impide salir adelante. Si caminas siempre de la mano de Dios, todo mejora, te lo garantizo. Y no te esfuerces demasiado. Las mejores cosas de la vida suceden cuando menos las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir. Gracias por tu atención. Esperamos que hayas meditado sobre estas frases llenas de sabiduría y sobre todo que te sirvan si estás pasando por un momento difícil. Recibiremos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son los errores que te han hecho crecer? ¿Qué significa para ti la expresión tocar fondo? Si tú eres una persona con discapacidad y te gustaría que alguno de tus escritos pasara al aire, envíanos un mensaje y nosotros te responderemos cuándo se transmitirá en el programa. Sin más por el momento, me despido con el cariño de siempre. Bendiciones para todos. La belleza física no es la importante, sino que alguien, por tus acciones, pueda recordarte. Espacio Incluyente, un espacio donde la pieza principal eres tú. Por CCMX Radio.